Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: la pasión. Pero no cualquier pasión, vamos a buscar esos mensajes ocultos, esas señales que los personajes nos dejan entre líneas, esos gestos que gritan amor en silencio. Y todo esto a raíz de la confesión de amor de Kerem a Hande. ¿Están listos? Porque yo sí. En este vídeo vamos a analizar algunas de las series turcas más apasionantes y a desentrañar esas pequeñas pistas, esos simbolismos que los guionistas y directores nos regalan para que vivamos la historia aún más intensamente. Vamos a hablar de miradas que lo dicen todo, de encuentros casuales que no son tan casuales, de sacrificios silenciosos y de confesiones que cambian el rumbo de todo. Profundizaremos en cómo las series turcas, a diferencia de otras producciones, saben tejer la red de la pasión de una forma tan auténtica, a menudo basándose en gestos sutiles que, para el espectador atento, revelan la profundidad de los sentimientos entre los personajes. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué elementos técnicos y narrativos utilizan? Todo esto lo exploraremos juntos. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán reseñas, análisis, noticias y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Además, en la sección de comentarios, me gustaría que me contaran qué otras series turcas creen que merecen ser analizadas en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos palomitas, acomodémonos en el sillón y que comience el maratón de pasión turca. Empecemos fuerte con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, ***, Love is in the air, ***, o ***, Senkalkam, ***, en su idioma original. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un verdadero torbellino de emociones. En Love is in the air, seguimos la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Sus caminos se cruzan por un malentendido y, de repente, se ven obligados a fingir ser una pareja para conseguir lo que quieren: Eda, su beca; Serkan, una importante inversión. La premisa, aunque clásica, se convierte en un lienzo perfecto para explorar la evolución de dos personajes opuestos que, poco a poco, descubren que se complementan a la perfección. Esta serie es puro romance, pero lo que la hace aún más especial es la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión en la pantalla es palpable y transmite una autenticidad que pocas veces se ve. Y aquí es donde entra en juego el mensaje oculto que les prometí al principio. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real. Su amor trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad que todos celebramos. La confesión de Kerem a Hande, aunque nunca la vimos literalmente en la serie, se reflejaba en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa compartida. Era como si la serie fuera un reflejo de su propia historia de amor, un mensaje codificado para aquellos que sabíamos leer entre líneas. ¿Entienden ahora por qué el título de este vídeo? Todo tiene sentido. Podemos decir que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una experiencia única para los espectadores que, al ser conscientes de la relación de Hande y Kerem, interpretaban cada escena con una nueva perspectiva. Además, la serie está llena de simbolismos que refuerzan la idea del amor verdadero. Las flores, por ejemplo, tienen un papel fundamental. Eda es una florista y Serkan, poco a poco, aprende a apreciar la belleza de las flores, a entender su lenguaje, a regalar flores con significado. Las flores se convierten en un símbolo de su amor en crecimiento, un mensaje oculto que solo ellos dos comprenden. No solo eso, la elección de cada flor, el contexto en el que se regala, la forma en que se presenta, todo comunica un mensaje específico sobre el estado de su relación. Desde las sencillas margaritas que representan la inocencia de Eda hasta las rosas rojas que simbolizan la pasión de Serkan, cada detalle está cuidadosamente pensado para enriquecer la narrativa. Otro detalle interesante es la evolución de los personajes. Serkan Bolat pasa de ser un hombre frío y distante a un hombre capaz de amar profundamente, gracias a la influencia de Eda. Y Eda, a su vez, aprende a ser más fuerte y a luchar por sus sueños, inspirada por el amor de Serkan. Esta transformación personal es otro mensaje oculto de la serie,
el amor tiene el poder de cambiarnos para mejor. Es una reflexión sobre cómo las relaciones pueden ser catalizadores de crecimiento personal, obligándonos a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar nuestros miedos. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie un poco más dramática, pero igualmente apasionante, ***Karasebda, traducida al español como ***Amor eterno ***. Esta telenovela, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un melodrama que te robará el aliento. Aquí la pasión se tiñe de tragedia y desesperación, mostrando una cara más oscura y compleja del amor. Karasebda cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la traición, se va a trabajar a una mina y regresa 5 años después, convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza. La trama, cargada de giros inesperados y conflictos morales, explora los límites del amor y la lealtad. En esta serie la pasión se manifiesta a través del dolor, el sacrificio y la lucha por el amor verdadero. Kemal y Nihan están dispuestos a arriesgarlo todo por estar juntos, incluso si eso significa enfrentarse a enemigos poderosos y desafiar las convenciones sociales. Su amor prohibido se convierte en una fuerza imparable que desafía el destino. El mensaje oculto en Karasebda reside en la fuerza del amor incondicional. A pesar de las adversidades, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse. Su amor es un faro que los guía a través de la oscuridad, una promesa de esperanza en medio del caos. Las miradas que se cruzan, los encuentros furtivos, las cartas secretas, todo está cargado de una pasión contenida que te llega al alma. La dirección, la música y la actuación se combinan para crear una atmósfera de tensión y romanticismo que te mantiene pegado a la pantalla. Un dato curioso sobre Karasebda es que fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción y la fuerza de su historia. El premio no solo reconoce la calidad técnica y narrativa de la serie, sino también su capacidad para conectar con el público a nivel emocional y cultural. Siguiendo con el drama, no podemos dejar de mencionar Silla Bellazazk conocida en español como Amor en blanco y negro Esta serie, protagonizada por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, nos presenta una historia de amor atípica y llena de suspense. Aquí el amor se convierte en una herramienta de redención y transformación. Aslınar es una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat Aslan, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y un corazón de piedra. Al principio Al siente repulsión por Ferhat, pero poco a poco descubre la humanidad que se esconde detrás de su fachada de dureza. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la bondad y la inocencia de Asl, y comienza a cuestionar su estilo de vida. La premisa, aunque arriesgada, permite explorar la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad del amor para sanar las heridas del pasado. La pasión en Amor en blanco y negro se expresa a través de la redención y la transformación. Asl y Ferhat se ayudan mutuamente a sanar sus heridas y a encontrar un propósito en la vida. Su amor es un refugio en medio de un mundo de violencia y corrupción. Es una historia sobre cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrar la felicidad y la paz interior a través del amor. El mensaje oculto de esta serie es que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Asl es la luz que ilumina la vida de Ferhat, y Ferhat es el protector que Asl necesita para enfrentarse a sus propios demonios. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. La serie desafía las convenciones sociales y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Un detalle interesante sobre Amor en blanco y negro es la estética visual de la serie. Los colores blanco y negro predominan en la fotografía, lo que refuerza el contraste entre los personajes y el mundo en el que viven. La paleta de colores contribuye a crear una atmósfera de misterio y tensión que te atrapa desde el primer episodio. Ahora, para cambiar un poco el tono, hablemos de Erkencicus, traducida como pájaro madrugador, soñar contigo, Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una explosión de energía y optimismo. Es una serie que celebra la alegría de vivir y la libertad de perseguir tus sueños.
Sanem es una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles. Un día, decide cambiar su vida y consigue un trabajo en una agencia de publicidad. Allí conoce a Candivit, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de un largo viaje. Sanem y Can se enamoran a primera vista, pero su relación se ve obstaculizada por las intrigas y los secretos de la agencia. La trama, llena de situaciones cómicas y momentos románticos, te invita a reír y a soñar junto con los personajes. En Erkenci Kuş la pasión se manifiesta a través de la libertad, la aventura y la espontaneidad. Sanem y Can se complementan a la perfección y se animan mutuamente a perseguir sus sueños. Su amor es un juego constante, lleno de sorpresas y emociones. Es una relación que te inspira a salir de tu zona de confort y a vivir la vida al máximo. El mensaje oculto de esta serie es que el amor verdadero te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Sanem y Can se inspiran mutuamente a crecer y a superar sus miedos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser divertido, emocionante y transformador. La serie nos recuerda la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones. Un dato curioso sobre Erkenci Kuş es que la serie fue un éxito internacional, especialmente en España, donde Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas. El éxito de la serie se debe en parte a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, así como a su capacidad para transmitir emociones genuinas. Finalmente quiero mencionar una serie que quizás no sea tan conocida, pero que tiene una carga emocional muy fuerte, **Batam Sensin**, conocida como **Wounded Love**, o **Mi patria eres tú**. Esta serie histórica protagonizada por Ali Tergenk y Berbuzar Korel, nos traslada a la época de la Guerra de Independencia turca. Aquí el amor se pone a prueba en medio del caos y la destrucción de la guerra. Cevdet es un valiente soldado otomano que lucha por su país. Azize es su esposa, una enfermera abnegada que lo ama profundamente. Durante la guerra, Cevdet es capturado por los griegos y dado por muerto. Azize, devastada por la pérdida, se ve obligada a criar a sus hijos sola en un país ocupado. Sin embargo, Cevdet no está muerto. Ha sido reclutado por los griegos para espiar a los turcos. La trama, llena de suspense y drama, explora los dilemas morales de la guerra y el impacto que tiene en las relaciones humanas. En Batam Sensin, la pasión se manifiesta a través del sacrificio, la lealtad y el patriotismo. Cevdet y Azize están divididos por la guerra, pero su amor sigue siendo el vínculo que los une. Ambos están dispuestos a sacrificar su felicidad personal por el bien de su país. Es una historia sobre la fuerza del amor en tiempos de guerra y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. El mensaje oculto de esta serie es que el amor puede trascender las fronteras y las ideologías. Cevdet y Azize aman a su país, pero también se aman el uno al otro. Su amor es un ejemplo de cómo la humanidad puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del patriotismo y la importancia de la empatía y la comprensión. Un detalle interesante sobre Batam Sensin es que la serie está basada en hechos reales. La historia de Cevdet está inspirada en la vida de un espía turco que trabajó para el bando griego durante la Guerra de Independencia. La serie se basa en investigaciones históricas y ofrece una visión realista y conmovedora de la época. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas más apasionantes. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto cómo la pasión se manifiesta de diferentes maneras, a través del romance, el drama, la comedia, el sacrificio y la redención. Hemos descubierto mensajes ocultos, simbolismos y detalles interesantes que hacen que estas series sean aún más especiales. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y las series turcas, con su rica narrativa y sus personajes complejos, nos ofrecen una ventana a ese mundo de emociones intensas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros mensajes ocultos han descubierto en las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Además, me gustaría saber si les gustaría que analizáramos otras series turcas en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.